Bien, en estas dos secciones vamos a repasar lo que son las distribuciones discretas, la sección 3.2, y las distribuciones continuas, la sección 3.3. Todo esto eh, no es nuevo, por lo que lo vamos a pasar relativamente rápido. Entonces, y además, pues vamos a ver también esto en actuarial. Eh, Básicamente, para actuarial, parte de lo que nos preparamos es para el examen C4 de probabilidad. Entonces, por eso es que también es bastante fuerte en probabilidad. Aquí, imagino yo que la parte de probabilidad es un poco más sencilla. En este caso, vemos cuatro, cinco, perdón, distribuciones discretas, y cada una de estas hay que pensarlas, hay que intentar obtener una idea eh, de qué puede representarnos. Entonces, no lo pude hacer para los cuatro de ellos, pero por ejemplo, la hipergeométrica, aquí lo estoy exponiendo, ¿verdad? En la hipergeométrica, en pocas palabras, es una distribución que me modela, bueno, por ejemplo, si yo tengo una bolsa, una caja de bolitas, ¿verdad? Algunas rojas, otras azules, en total siendo n mayúscula de ellos, ¿verdad? Entonces, si escojo una cantidad n minúscula de bolitas, ¿cuál es la probabilidad de tener X de ellas que sean rojas? Entonces, pues de las que son rojas, si D de ellas son rojas y el resto son azules, entonces la probabilidad de que X de ellas sean rojas es de X, de las D que son rojas, escoger X, del resto, eh, escoger que son azules, ¿verdad? Entre el total de escogitaciones posibles. Tenemos aquí el promedio y la varianza, que ya hemos visto, que ya han visto ustedes en otros cursos. Factorial, bueno, pues lo conocemos muy bien. Entonces, en términos de control de calidad, nos sirve esto para seleccionar de una muestra aleatoria de n ítems sin reemplazo de un lote de n ítems, de los cuales D no están conformes o son defectuosos. Entonces aquí hay un ejemplo: suponer que un lote contiene 100 ítems, 5 de los cuales no están conforme a requerimientos. Si se escogen 10 ítems al azar, ¿cuál es la probabilidad de hallar a lo más un, eh, un elemento, un ítem que esté defectuoso? Bueno, la probabilidad de que X sea menor o igual que 1, como es discreto, ¿verdad? Sobre la probabilidad de que X sea igual a 0 más la probabilidad de que X sea 1. Entonces, escogiendo 0 de los que no están conformes y los otros 10 de los que están conformes entre el total de cogitaciones. Lo mismo para cuando escojo uno que no está conforme y el resto de los que sí están conformes. Tenemos un 92% de probabilidad ahí. Estas distribuciones también se pueden dar con R, ciertamente. También tenemos la distribución binomial, que nosotros, o los ensayos de Bernoulli. Cuando hablamos de esta distribución, lo primero que se nos tiene que venir a la mente es el lanzamiento de una moneda cargada con probabilidad P de que salga cara y probabilidad 1 menos P de que salga corona. Se hacen N lanzamientos. ¿Cuál es la probabilidad de obtener exactamente X caras? Entonces, pues ya sea, también lo podemos pensar como éxito o fracaso, ¿verdad? O que funciona o no funciona. Entonces la distribución binomial, pues n combinado x por p a la x por 1 menos p a la n menos x, ¿verdad? Entonces la, aquí, bueno, escogemos p espacios, quiero ver.
X espacios donde va a caer cara y n menos X espacios donde va a caer corona. Hay n combinado X formas de hacer eso y las probabilidades de cada uno de ellos es ese producto. Tenemos aquí el promedio y aquí la variación estándar. Entonces, la desviación estándar, perdón. Es apropiado este modelo de probabilidad para muestras con poblaciones infinitamente grandes, donde P representa una fracción eh, eh, de objetos o ítems que están defectuosos o que no están conformes. En esas aplicaciones, X usualmente representa el número de ítems que no están conformes encontrados en una muestra aleatoria de n ítems. Bueno, pues en ese caso tenemos una estimación para X, ¿verdad? Para P, la proporción de los que no están conformes, pues la variable aleatoria que sale frecuentemente en control estadístico de la calidad es P sombrero, que sería la estimación igual a X sobre N, donde X tiene una distribución binomial con parámetros N y P. Entonces, usualmente P sombrero es la razón entre el número observado de ítems que no están conformes o defectuosos en la muestra. El tamaño de la muestra total. Y aquí nosotros vemos de que a medida que la probabilidad, en este caso, de que, de que esté conforme o de que no esté conforme, a medida que se acercan a la igualdad, ¿verdad? A 0.5, así nosotros tenemos una distribución más simétrica. Y aquí vemos cuando nosotros tenemos un mayor número eh, de muestras n igual a 40, por ejemplo, ya empieza a verse un poco más, eh, un poco más como una distribución en forma de campana, ¿no? Entonces, ese P sombrero usualmente se llama la fracción de la muestra defectuosa o no conforme. Entonces, la probabilidad de que esta proporción sea menor o igual que A sería la probabilidad de que X sobre N sea menor o igual que A. Pero aquí tenemos ya puesto como probabilidad de que X sea menor o igual que N por A, que sería una sumatoria, ¿verdad? Entonces, hasta la parte entera de este número, si este número es 14.3, ponemos 14, si es 14.9, ponemos 14, es la parte entera solamente, y ahí una sumatoria, tenemos la varianza de esta estimación también. La distribución de Poisson, bueno, ya la conocemos, ¿verdad? Muchas veces se ocupa, la primera idea que se me ocurre cuando vemos la distribución de Poisson es en la cola, ¿verdad? Las filas, cuando hay que ir al banco, cuando, bueno, al cajero o se hace fila para cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, la teoría de colas, la distribución de Poisson es la más popular. Aquí tenemos el promedio y la varianza. En ese caso, para control de calidad, aquí nos dice que una aplicación típica de la distribución de Poisson es que sea un modelo para el número de defectos de ítems que no están conformes que ocurren en una unidad de producto. Entonces, por ejemplo, suponer que el número de unión de cable, de defectos por unión de cable por unidad que ocurre en un semiconductor está distribuido con una distribución de Poisson con parámetro lambda igual a 4. La probabilidad que selecciona el semiconductor contenga dos o menos defectos de unión de cables es, bueno, probabilidad de que X sea menor o igual que 2 y pues ya que lambda es igual a 4 pues es nada más esta suma, casi 24% de probabilidad
de que tenga dos o menos errores. Entonces, esta distribución es sesgada, eh, tiene una cola hacia la derecha y la mayor parte de la distribución está cerca de cero. También es posible derivar la distribución de Poisson de una como un límite de la distribución binomial. Eh, Vamos a ver. Sí, ahí dice que hay una demostración matemática, ya la habrán visto en otros cursos, ¿no? Y aquí la distribución binomial negativa y geométrica, ¿verdad? La distribución binomial negativa, mientras que en la distribución binomial nosotros estamos viendo eh, o los ensayos de Bernoulli, ¿verdad? Nosotros estamos viendo, bueno, cuántas caras pueden salir, cuál es la probabilidad de que salgan X caras de N lanzamientos en la distribución binomial negativa. No, nuestro objetivo es más que todo, bueno, cuántos lanzamientos hay que hacer para que salgan, cuántos lanzamientos X hay que hacer para que salgan una cantidad R de éxitos o de caras, ¿verdad? Entonces, entre la binomial y la binomial negativa hay preguntas de la misma situación, pero la pregunta es de la otra variable, ¿verdad? Porque por un lado es, bueno, si se tienen N lanzamientos, pues la probabilidad de que salgan X caras, mientras que aquí es, bueno, eh, ¿cuántos lanzamientos tengo que hacer eh, para que me salgan un número R de caras? Entonces, o con la probabilidad, ¿cuál es la probabilidad de que al hacer X lanzamientos obtenga R caras? Ahí está la forma en cómo nosotros podemos conectar el uno al otro. Tenemos aquí las distribuciones, como son discretas, ¿verdad? Con distintos lambdas. Y aquí está la función. eh, el promedio y la varianza también. Tenemos que distribuciones binomiales negativas, como la distribución de Poisson, a veces es útil para un modelo estadístico subyacente de varios tipos de conteos, como el número de veces que sale un producto que no está conforme en la distribución binomial. Fijamos la muestra, el tamaño de la muestra, eh, y observamos el número de éxitos en la binomial negativa, fijamos el número de éxitos y observamos el tamaño de la muestra que eso requiere para lograrlo. Eso es, bueno, también lo que había comentado, ¿verdad? Dice que la binomial negativa también se llama distribución Pascal. Entonces, hay una variación de la binomial negativa para valores reales de lambda que se llama la distribución de Polya. Hay un montón de distribuciones realmente y lo vamos a ver quizá más que todo en actuarial. Una cantidad de distribuciones que uno nunca había escuchado y eso tiene mucho sentido porque se ha hecho una gran cantidad de investigación con respecto a todas las distribuciones que pueden haber y realmente pues actuarial sí da sorpresas en el sentido de que de repente sale una distribución que uno dice, bueno, eso nunca lo había escuchado, a pesar de ya conocer una buena cantidad de distribuciones. Bueno, dice que un caso útil de la distribución binomial negativa es si R es igual a 1, en el cual pues obtenemos la distribución geométrica y básicamente eso nos está dando la distribución del número de ensayos de Bernoulli hasta que obtenemos la primera cara o el primer éxito, o podría ser el primer elemento defectuoso a través de esta fórmula, con promedios y
varianzas que están acá. Entonces, distribución geométrica, lo que debemos de recordar es, bueno, en términos de control de calidad, podría ser cuál es la probabilidad de que, por ejemplo, en los primeros 10 ítems yo obtenga mi primer error. Entonces, algo así. Pues también tiene la propiedad de falta de memoria. Bueno, en español no sé cómo es que le llamarán exactamente, eh, pero en inglés lack of memory es falta de memoria en el sentido de que, bueno, si nosotros eh, hemos en este caso, nosotros podríamos estar viendo un proceso en el que ya salieron 100 ítems y ninguno de ellos, por ejemplo, bueno, o pase lo que ha pasado, yo puedo utilizar la misma distribución empezando en 101 y pensando en el 101 como siendo el primero. Entonces, el pasado no importa para esta distribución. No hay una dependencia con respecto a lo que ha pasado. Si digo, bueno, voy a contar desde acá y voy a estar generando nuevos ítems para ver, eh, ya sea en cuánto tiempo obtengo el primer defectuoso, por ejemplo. Esa propiedad puede ser muy útil para ciertos casos. Entonces, y también nosotros lo vemos en las distribuciones continuas. Tenemos aquí las variables aleatorias de la binomial negativa se pueden definir como la suma de variables geométricas aleatorias. Es decir, de que la suma de R variables aleatorias geométricas con parámetro P es la variable aleatoria binomial con parámetros P y R. Y ahí está la sección 3.2. Entonces, pues vimos ahí la distribución hipergeométrica, eh, la binomial negativa, la de Poisson eh, y la exponencial, ¿verdad? Entonces, lo importante es ver si nosotros podemos relacionar ahí alguna situación para tener una idea, bueno, de qué podría modelar ese tipo de distribuciones. ¿Alguna pregunta? Por el momento no. Ok, vemos entonces la sección 3.3, algunas distribuciones continuas importantes. En este caso tenemos 5, la normal, la log normal, la exponencial, la distribución gamma, la distribución Weibull. Algunos creo que los vimos también en multivariable, ¿verdad? La distribución normal, bueno, yo creo que aquí no hay que, todo lo que está acá lo conocemos muy bien. Sabemos de que si queremos hallar la probabilidad, por ejemplo, de que X sea menor o igual que A, estandarizamos y vemos en la tabla o utilizamos un software. O si queremos hallar, por ejemplo, en qué X es tal que probabilidad de X menor o igual que A sea igual a 60%, por ejemplo, igual. Podemos utilizar computadora o podemos utilizar ahí las tablas. Aquí tenemos pues un ejemplo de la resistencia a la atracción del papel. El tiempo para resolver los reclamos de clientes es una característica de calidad crítica para muchas organizaciones. Supongamos de que este tiempo en una organización financiera, supongamos X, está distribuida normalmente con un promedio de 40 horas y una desviación estándar de 2 horas. Por lo tanto, X es normal 44, ¿verdad? Entonces, porque usualmente ponemos normal mío sigma cuadrado. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un cliente, que la queja de un cliente se resuelva en menos de 35 horas? Sabemos que va a ser, esa probabilidad va a ser menor a 50% porque el promedio es 40. Entonces, ya sabemos que estandarizamos, restamos el promedio,
dividimos por la desviación estándar, entonces ya después de estandarizar, pues vemos en la tabla y aquí tenemos que la probabilidad de que sea resuelto en menos de 35 horas es del 6.2%. Y aquí hay un error. Tendría que ser probabilidad de que X sea menor o igual a 35. Aquí hay un error. Porque para que sea mayor o igual que 35, como es continuo, entonces solamente sería uno menos esa cantidad. Y aquí vemos pues de que en efecto pues la curva de campana, ¿verdad? Y el área bajo la curva, pues un 6.2% del área, que sería uno. Tenemos algunas propiedades que ya conocemos, ¿verdad? Como por ejemplo que la probabilidad que X sea mayor o igual que A es igual a uno menos la probabilidad que X sea menor o igual que A, es la probabilidad de las colas, ¿verdad? Perdón, complementarias. En este caso tenemos la probabilidad de las colas, probabilidad de que X sea menor o igual que menos A es igual a la probabilidad de que X sea mayor o igual que A. Aquí hay un error también. Quizá esos errores los voy a poner con rojo. Vamos a ver. Status. Vamos a cambiarle ahí el color. Mm, Vamos a ver cómo está esto. Aquí, vaya. Bueno, más o menos ahí. Aquí también, propiedades. Ok, indicando de que ahí hay un error, ¿verdad? Probabilidad de que X sea mayor o igual que menos A, igual a probabilidad de que X sea menor o igual que A. Y esa es por la simetría. Pero eso pues ya lo conocían también, ¿verdad? Vemos este problema de ejes, los diámetros de los ejes, ¿verdad? Los diámetros de los ejes de metal utilizados en las unidades de discos está normalmente distribuida con promedio 0.2508 pulgadas y desviación estándar 0.0005 pulgadas. Las especificaciones de los ejes han sido establecidas que sean en este rango. ¿Qué fracción de los ejes están conforme a especificaciones? Aquí hay que notar de que, pues, que hay un problema de producción porque, pues, la producción se centra en 0.2508 pulgadas, pero la distribución, las especificaciones están centradas en 0.25. Nosotros hemos visto que cuando esto sucede, pues la calidad baja, ¿verdad? Entonces, calcular que X esté en este rango, 0.25 más o menos 0.0015 pulgadas, pues estandarizamos y calculamos ahí la probabilidad casi un 92%. Entonces, casi todos los ejes que no están conformes son demasiado largos, porque eh, como se movió hacia la derecha, digamos que el tamaño de la producción de ejes, entonces es el problema que nosotros estamos teniendo. Pues, pero dice que supongamos que logramos recentrar el proceso de manufactureo, quizás al ajustar la máquina de tal forma que los promedios de proceso sean exactamente igual al valor nominal de 0.25. Entonces, bueno, haciendo de nuevo el cálculo, ahora llegamos a casi el 98%. El, bueno, 99.7%, perdón. Entonces, tenemos una mejoría bastante sustancial al recalibrar el proceso y hacer de que, pues, el promedio
esté acorde con el centro de las especificaciones que nosotros buscamos. En Flutter medio, otro uso de la tabla normal estándar. En este caso, pues, hallar, tenemos el ejemplo donde x es normal 19, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el a tal que x mayor que a sea igual a 0.05? Un problema inverso en este caso, podemos ver una tabla de distribuciones o buscar la fórmula, el código NR que lo resuelve y bueno, obtenemos aquí la respuesta 14.935, pero creo que lo mejor es buscar ahí los comandos NR que lo hacen. Ya no tuve chance de hacerlo, pero eh, sí, en un futuro ahí van a estar indicados. Además, sabemos que las combinaciones lineales de variables aleatorias normalmente distribuidas son normales. Los promedios simplemente mantienen esa combinación lineal. La desviación, la varianza, pues es nada más también la combinación, pero con los coeficientes elevados al cuadrado. Entonces, pues esa es una de las ventajas de la distribución normal, que yo puedo tener otros elementos con distribución normal y que yo los puedo juntar y la distribución conjunta es normal también. Y además tengo fácilmente la forma de calcular el promedio y la varianza. De ahí tengo el teorema del límite central, de que usualmente se asume en estos procesos. Sabemos de que si a mi proceso le resto los promedios de estas variables aleatorias, dividido por la raíz de la suma de las varianzas correspondientes, pues eso se acerca a una normal 0,1 a medida que n se acerca a infinito. Sabemos de que hay ciertas condiciones para que esto se cumpla, ¿verdad? Pero en general, a medida que n sea grande, esto se cumple. Es parte de lo que también tenemos, lo que ocupamos. Entonces, en muchos casos, las aproximaciones van a ser buenas para un n pequeño, digamos para un n menor que 10, mientras que en otros casos se requiere que n sea grande, digamos que n sea mayor que 100, dependiendo del caso. Además, en multivariante vimos casos donde bastan unos cuantos para que podamos ocupar el teorema del límite central, específicamente si las distribuciones ya están cercanas a la normalidad o incluso si son normales, que sería el caso obvio, ¿no? De ahí vemos la distribución log normal, donde dice que W tiene una distribución normal, entonces tengo la transformación x igual a exponencial de W, entonces x se llama, se dice que tiene la distribución log normal y pues el nombre sigue del hecho de que al aplicar el logaritmo a x tengo una distribución normal, entonces esta es la forma de pensar de la distribución log normal, que al aplicarle el logaritmo tengo yo una distribución normal. Entonces, de igual forma, por ejemplo, calcular la función de distribución, pues aplicamos la transformación y aquí aprovechamos que W es normal, como se llama? Aquí estandarizamos y ya obtenemos la distribución log normal en términos de la función normal de de la distribución normal para x mayor que cero, mientras que z es una variable aleatoria normal. También f de x es igual a cero para x menor o igual que cero. La variable aleatoria, la normal, es siempre no negativo. Y aquí tenemos pues ya de forma más explícita lo que es la distribución de la log normal, su promedio y su varianza. Entonces, eh, los parámetros de la distribución log normal dice que aquí son teta y omega cuadrado, pero hay que tener cuidado y no confundirse que sean los promedios y las varianzas de la variable aleatoria normal W.
ya que aquí están los promedios y la varianza, no son estas. El tiempo de vida de un producto que se degrada en el tiempo usualmente se modela por una variable aleatoria log normal. Por ejemplo, esto es como una distribución común para el tiempo de vida de un láser de semiconductores. Y de hecho aquí de nuevo, pues los ejemplos se acercan un poco a lo que nosotros vemos en ¿cómo se llama? En Actorial también. Entonces, a medida que omega cuadrado se incrementa, nosotros vemos que se acerca más, pues tiene una mayor pico, ¿verdad? Y aquí dice el tiempo de vida de un láser médico. El tiempo de vida de un láser médico utilizado en cirugías del ojo tiene una distribución normal con θ igual a 6 y omega igual a 1,2 horas. Pues la probabilidad de que el tiempo de vida exceda 500 horas. Bueno, ya tenemos ahí las expresiones, ¿verdad? Entonces, y obtenemos ahí casi un 43%. ¿Cuál es el tiempo de vida? ¿Qué tipo de vida excede el 99% de los láseres? Entonces, en este caso, el problema es inverso, pues, y obtenemos pues 24 horas, un poco más de 24 horas. De ahí, pues, el promedio y la desviación estándar, tenemos las expresiones para ello, solamente de aplicarlas. Vemos entonces la distribución exponencial, eh, la- eh, que ya la conocemos, ¿verdad? Aquí está la función de distribución. Está, este parámetro es positivo, el promedio es el inverso del parámetro, y esta es la desviación estándar, y pues una pequeña integral nos da la función de distribución, nada más una integral pues, que sabemos cómo hacerla con lo que hemos visto ahí ¿cómo se llama? En cálculo, ¿no? Es nada más hacer una sustitución ahí. La distribución exponencial es ampliamente utilizada en el campo de la confiabilidad de ingeniería como un modelo de tiempo de fallo de un componente o sistema. En estas aplicaciones, el parámetro lambda se llama la tasa de fallos del sistema y el promedio es de la distribución 1 sobre lambda se llama el promedio de tiempo para el fallo. Con algunos parámetros aquí podemos nosotros ver de que, bueno, para que la probabilidad del valor de que una variable aleatoria exponencial sea menor que su promedio es del 63%, y esto sucede porque la distribución no es simétrica. Entonces la cola está hacia la derecha y hay más distribución pues al lado de cercano a igual a cero. También pues nos modela el número de ocasiones de algún evento en el intervalo de 0 a t. Para eso tenemos esta expresión y pues vemos que es el número de ocurrencias de un evento tiene una distribución de Poisson con parámetro lambda. Entonces la distribución de los intervalos entre las ocurrencias es exponencial con parámetro lambda. También la distribución exponencial tiene la característica de la falta de memoria. Por lo tanto, pues si veo tiempos hacia el futuro e indico, bueno, este es mi t igual a cero, entonces no importa todo lo que haya pasado en el pasado, yo puedo ocupar la misma distribución. Y finalmente, no, tenemos dos más. Tenemos la distribución gamma y después la distribución Weibull. Pero creo que esas son las últimas. Sí. La distribución gamma, la probabilidad
Distribución de la variable aleatoria gamma es de la siguiente forma. Sabemos que gamma ahí es una integral un poco complicada. Aquí está, ¿verdad? Ya conocemos eso. Tiene un parámetro de forma y otro de escala, lambda. Y aquí están sus promedios y varianzas. Si el parámetro R es un entero, entonces la distribución gamma es la suma de eh, distribuciones exponenciales distribuidas idénticamente de R de ellos, cada una con parámetro lambda. Es decir, si x1, xr son exponenciales con parámetro lambda e independientes, entonces y, que es la suma de x1 a xr, está distribuido con una distribución gamma con parámetros r y lambda. Hay un número de importantes aplicaciones como resultado. Y aquí tenemos una aplicación, ¿verdad? En el cual tenemos un sistema redundante de espera, eh, en el cual pues el proceso se realiza en el componente 1 y si hay un problema pasamos al componente 2. Dice aquí, considera el sistema que se muestra en esa figura. Ese se llama un sistema redundante de espera porque mientras el componente 1 está encendido, el componente 2 está apagado y cuando el componente 1 falla, el switch automáticamente mueve el proceso al componente 2 y así. Si cada componente tiene una vida descrita por una distribución exponencial con lambda igual a 10 a la menos 4 horas, entonces la vida del sistema tiene una distribución gamma con parámetros r igual a 2 y lambda igual a 10 a la menos 4. Así que el promedio de tiempo de falla es mi igual a r sobre lambda, es decir, 2 por 10 a la 4 horas. Esto sería básicamente 20.000 horas. Sí, como 20.000 horas para que haya en promedio un fallo. La distribución acumulada, pues con la integral. Y si R es un entero, entonces nosotros podemos pasar la integral a una sumatoria. Por lo tanto, la distribución gamma acumulada también se puede evaluar como la suma de R términos de Poisson con parámetros lambda por A. Finalmente tenemos la distribución de Weibull y aquí tenemos, eh, seguro que ya la habían visto, pero también, ¿verdad? Teta es el parámetro de escala y beta es el parámetro de la forma. Tenemos aquí el promedio y la varianza respectivamente. Y aquí algunas imágenes al respecto. Dice distribución de Wheel para valores seleccionados de forma del parámetro beta y la escala teta igual a 1. Entonces, varios valores para beta. Notar que cuando beta igual a 1, la distribución Wheel se reduce a una distribución exponencial con promedio 1 sobre teta. La distribución de Wheel también ha sido utilizado extensamente para confianza de ingeniería como modelo de tiempo de fallo de componentes mecánicos y eléctricos y sistemas. Ejemplos de situaciones en el cual la distribución Weevil ha sido utilizada incluyen aparatos electrónicos como memorias, componentes mecánicos como rodamiento mecánico y elementos estructurales en aviones y automóviles. Ok, y pues el último ejemplo, ¿verdad? El tiempo de fallo para un componente eléctrico, el tiempo de fallo para un componente eléctrico utilizado en una pantalla plana, eh, satisfactoriamente se modela con una instrucción Weibull con beta igual a un medio, los parámetros y teta igual a 5000 encontrarle por el tiempo promedio de fallo y la fracción de componentes que se espera que sobrevivan más de 20.000 horas. Entonces, en este caso, tenemos que el promedio de tiempo de fallo es pues de 10.000 horas y que la proporción de componentes que se espera que logren sobrevivir los 20.000 horas es del 13.5%. Eh, Esa es la proporción de aquellos que estarían, quiero ver,
que estaría funcionando después de 20.000 horas. Y eso es lo que se puede ocupar para poder generar, por ejemplo, ciertos seguros cuando uno va a comprar algún electrónico en Simán, por ejemplo, le dicen, le podemos extender la garantía por tanto dinero. Entonces, ya ellos han hecho ese tipo de cálculos para poder indicar de que no van a perder con estos ofrecimientos. Bueno, pues ahí está básicamente la sección 3.3. No sé si hay alguna pregunta. No, por el momento todo bien. Bueno, entonces hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Básicamente fue un poco rápido gracias al hecho de que pudimos, solo fue un repaso de algunas distribuciones. El jueves estaríamos viendo entonces las secciones 3.5 y 3.6, creo que es, perdón, 3.4 y 3.5 creo yo. 3.4 y 3.5 y con eso terminamos el capítulo 3. Bueno, nos quedamos hasta acá y pasa feliz día. Nos vemos. Solo una pregunta. Sí, adelante. Eh, Como el jueves es presencial, Sí, ¿qué salón sería? el 3 me parece. Yo revisar. Módulo 3 de Jóvenes Talentos. Así es, a la 1. Ah, gracias. Solamente. Ok, excelente. Bueno, nos quedamos hasta acá y nos vemos en la siguiente clase. Pase feliz tarde.